Hola, bienvenidos al principio número 2. Este principio se llama Dale importancia y relevancia al propósito divino. ¿Por qué tú le tienes que dar importancia? Porque en verdad tienes que poner tu foco sobre cuál es el propósito divino para tu vida. Quiero leerte Éxodo 23, del 20 al 23, y dice lo siguiente: yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevaré a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Esto es lo que sucede cuando tú te alineas a la voz del Padre. El Padre envió, ¿a quién envió? Al Consolador. El Padre envió al Espíritu Santo para que te revele cuál es tu propósito. Su voz es su voz. Su voz es la voz autorizada de Dios diciéndote hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, hacia dónde nos dirigimos, cuál es mi identidad, cuál es hacia dónde voy. ¿Cuál es mi propósito, mi llamado, mi misión y mi visión? Eso será revelado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque cuando Dios proveerá, cuando Dios ganará a nuestros enemigos, cuando Dios nos dará la victoria, cuando Dios nos dará bendición, cuando Dios proveerá, cuando Dios nos dará lo que necesitamos, suplirá necesidades. Tú puedes leer la Biblia y ir a versículos. Dios suplirá, Dios proveerá, Dios da, Dios te bendice, Dios multiplicará. Sí, pero hay que entender en qué momento Dios bendecirá. Dios ya te bendijo. De hecho, cuando Dios te bendice, lo dice en pasado porque ya lo hizo hoy y para siempre. Es atemporal la bendición de Dios porque Él ya lo hizo. Pero ¿en dónde está? ¿Por qué hoy no me siento bendecido? ¿Por qué hoy siento que Dios no me ha dado? ¿Por qué hoy yo siento que no tengo? Porque no estamos caminando en la voluntad del Padre. La bendición, la provisión y todo lo que Dios tiene para ti están en la ruta que Él trazó para ti. La ruta que Él trazó para ti, ese propósito, esa identidad, es ahí donde Dios proveerá. Es ahí en donde Dios derrotará a tus enemigos. Es ahí en donde Dios te dará la victoria. Es ahí, caminando en la brecha, caminando en el sendero de nuestro llamado, corriendo hacia la meta, dice Pablo. Es ahí donde Dios nos va a bendecir. Pero ¿qué sucede si Dios te dijo, corre a la meta? Y tú estás sentado en la banca viendo que todos corren. Y tú dices, es que Dios no me ha bendecido para que corra. No, es que corriendo hacia la dirección que Él te ha trazado es en donde Dios proveerá. Es en donde Dios te dará la victoria. Es en donde Dios dará y suplirá todo lo que necesitas. A veces tenemos este malentendido. Señor, bendíceme. ¿Dónde estás? No estás en tu diseño, no te puedo bendecir. ¿Por qué? Porque tú me estás limitando a darte lo que te he prometido, porque te lo prometí, pero en este diseño. Tú hoy estás viviendo en un antidiseño. No te lo puedo dar. Esto es bien interesante y quiero que lo tomes mucho en cuenta porque es de suma relevancia entender cuál es mi propósito, porque solo ahí en realidad viviré una plenitud. Y hablando de esto, ahondaremos un poquito más en cuáles son los beneficios y en dónde es donde realmente voy a vivir un propósito, en dónde realmente voy a encontrar la importancia de vivir mi propósito. Punto número uno, tu comunión e intimidad con el Padre. Dos visiones distintas no pueden converger. Si tú hoy no estás viviendo tu propósito, te va a ser complicado de tener una relación íntima con papá. ¿Sabes por qué? Muy sencillo. Cada vez que tú vayas a la relación íntima con papá, cada vez que tú vayas en oración y busques a papá, papá te va a decir, yo dije esto de ti, yo te dije que fueras aquí, este es
la identidad, este es el diseño que yo tengo para ti. Tienes que cambiar esto, esto y esto y esto y lo sabes. Cada vez, si tú te sigues alejando, será más complicado tener una relación íntima. Por eso es que muchas veces de las personas que se alejan y no viven su propósito, se terminan alejando de una relación íntima con papá. Porque es muy complicado estar escuchando todo el tiempo que tengo que hacer algo, que tengo que vivir de determinada manera, que tengo que. Así es. ¿Qué otros beneficios? El sentido de plenitud. No va a haber ningún otro lugar en el que te sientas pleno, en el que te sientas que encajas, en el que sientas que te estás potencializando, en el que sientas que verdaderamente estás creciendo, en el que verdaderamente entiendas y te sientas pleno. La plenitud es un estado en el que realmente no importa lo que pasa alrededor, yo me siento pleno, bien. ¿Qué otro? Tu seguridad y protección. Esto es algo que te tengo que decir. Si tú estás fuera del propósito de Dios, lamento decirte que Dios no puede protegerte. Si tú no estás viviendo en el diseño que Dios te dio, temo decirte que Dios no puede protegerte. Si tú estás viviendo en un antidiseño, Dios no puede hacer mucho. Le has cerrado la puerta a Dios y le has dicho, yo no. Y a veces estamos en oración pidiendo, Señor, es que siento esto y aquello, siento que el miedo, siento que el temor. Y te voy a decir algo, Dios no puede hacer nada porque le hemos cerrado la puerta, porque estamos viviendo en un antidiseño. Tu provisión, Dios proveerá, como te lo expliqué anteriormente. Dios proveerá justamente cuando tú estás caminando en el propósito. ¿Por qué? Porque te va a proveer para tu propósito, pero si tú no estás caminando hacia tu propósito, Dios no tiene nada que proveerte. Porque en esa senda en la que estás caminando no está la provisión. La provisión está en el camino al propósito por el cual Dios te creó. La provisión solo es dada cuando estás en el camino correcto, no en el camino de un antidiseño. La capacidad creativa y productiva. Tú fuiste diseñado, fuiste destinado para ese propósito eterno. Por supuesto que tú vas a fluir. Tu materia gris que está aquí va a trabajar a su 100 por 1 porque fue diseñada para eso. Tu creatividad y todo tu potencial que fue diseñado para ese fin serán despertados. Ahí es donde encontrarás la verdadera creatividad. Ahí es donde verdaderamente encontrarás tu potencial, tu longevidad. Cuando vivimos un antidiseño, no podemos confiar que las circunstancias del mundo no definen nuestro destino. Cuando vivimos un antidiseño, no podemos creer que Dios tiene el control de nuestras vidas. Porque cuando vivimos un antidiseño, en realidad estamos viviendo por nuestra cuenta. Y nuestro tiempo será contado a causa de nuestra administración. Que también lo hagas será tu final, o las circunstancias del mundo. Pero si estás viviendo tu propósito hasta que cumplas tu propósito y tus días sean contados, el Padre dirá, hasta aquí. Tu longevidad será determinada por tu propósito, como Pablo, como Pedro, como Jesús. En el momento que culminan su propósito, su longevidad está determinada por el Padre. Pero si estamos viviendo en un antidiseño, no podemos tener la certeza que el Padre tiene control. No es así. ¿Por qué? Porque le hemos cerrado la puerta y vivimos un antidiseño. Tu gozo. No puedo hablar de felicidad, no puedo hablar de algarabía, de estar felices, tengo que hablar de gozo. El verdadero gozo se encuentra el día que entiendes que estás cumpliendo tu propósito. Cada día que das un paso hacia tu propósito es donde descubres el gozo del Señor. El favor y la gracia que tengas ante otros. Dios no abrirá puertas que te alejen a Él. Dios no abrirá puertas y no te dará la gracia para que abran puertas que te lleven a un destino que no es el que Dios trazó para ti. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios te dará gracia. Sí, te dará gracia como a José el soñador le dio gracia para llegar hasta donde llegó. Pero José sabía y entendía el camino que él tenía que andar.
Él entendía su llamado, entendía su identidad y él caminó, él prosiguió. Y ahí es donde Dios le dio gracia. Ruth, Esther, ellas entendían y caminaban en su propósito. Pero si tú te alejas y no estás caminando en tu propósito, Dios no puede abrirte puertas, no puede darte contactos espirituales. Tu nivel de honra o deshonra. Esto es bien importante porque va muy de la mano con nuestra relación. Tú le estás faltando un respeto a tu vida al no llevar a cabo el diseño por el cual fuiste creado. No te estás honrando. Y si no te estás honrando, no estás honrando a tu creador. Lo que hagas aquí es tu relación con tu exterior. Si no honras tu vida, si no entiendes que eres, quién eres, y no sabes entonces qué hacer, pero ni siquiera te preocupa el saber quién eres, estás deshonrándote a ti y estás deshonrando al Padre, que Él fue tu maestro, Él fue tu creador, Él fue el que te esculpió, y estás deshonrando el propósito de tu vida. Tu propósito no se trata de ti, se trata de a quién vas a ayudar, se trata de que vas a resolver algo, se trata de que vas a liberar algo, se trata de que vas a hablar algo. Tu propósito es un mensaje que está diseñado para salvar. Y estás deshonrando a esas personas a las cuales no vas a salvar porque le has dicho no a tu propósito. Los galardones que recibirás para poder gobernar en la tierra. Wow. Apocalipsis 22. Esto es bien importante. Yo quiero que vayas y estudies un poco de Pablo y cuando él se va en Timoteo. Pablo fue a la tierra prometida porque él decía, yo ya acabé mi propósito, yo ya cumplí, mi obra está hecha, para lo que fui diseñado ya fue hecho. Así que yo ya estoy listo, los galardones ya están listos y me están esperando. Ya están listos. La atmósfera espiritual que te rodea, esto es bien importante. Cuando tú estás alineado a tu propósito, cuando tú estás caminando en tu propósito, una atmósfera, unos ángeles, el Espíritu Santo de Dios está contigo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. La atmósfera, tú eres un creador de atmósferas, tú eres un tú esculpes tu ambiente. Cuando tú estés caminando en tu propósito, las cosas se alinean. Y si no, las fuerzas a que se alineen. Porque Dios te ha dado esta autoridad. Tú eres un administrador del camino. Dios espera que lo administres conforme a tu diseño. Entonces quiero llevarte al siguiente desafío. ¿Qué tan importante ha sido el propósito del Padre en mi vida? Quiero que te lo preguntes. ¿Qué tan importante ha sido el propósito del Padre en tu vida hasta hoy? Redáctalo, piénsalo, medítalo. Y quiero verte en el próximo principio. Estamos iniciando, así que me alegra tanto que hoy estés caminando juntamente para descubrir el llamado por el cual fuimos creados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Cuídate mucho.